En este vídeo, aprenderemos a configurar y personalizar la funcionalidad de Drill Through en la Multilevel Matrix de Power BI. Con esta opción, puedes llevar la experiencia de usuario al siguiente nivel, permitiendo que los usuarios naveguen fácilmente hacia páginas de detalle específicas, con solo un clic. El Drill Through permite a los usuarios profundizar en los datos y acceder a información detallada en otra página de tu informe. Para configurar esta funcionalidad, primero definimos qué datos queremos vincular a la página de detalle. Luego, configuramos el comportamiento del botón para garantizar que la navegación sea fluida y contextual. Sigue mis pasos. Nos vamos a la pestaña de General Layer y observa que tenemos una página de detalle de las cuentas a nivel 3 y las cuentas contables. Para ello, vamos a convertir esta hoja en una hoja de detalle. Desactiva los filtros la mayoría de las veces, y añadimos como dato que filtre el detalle, la cuenta a nivel 3 porque es el detalle que tenemos dentro de nuestra matriz. Esto nos permitirá filtrar dentro de nuestra matriz por cualquier cuenta de nivel 3 y viajar a esta pestaña. Acomoda el icono, y le damos de formato el color blanco. Hecho esto, volvemos a nuestra página principal. Ahora vamos a insertar un botón para configurar el viaje hacia la pestaña de detalle. Vamos a configurar su acción. Este botón es de tipo Drill Through y la página de destino es la cuenta del mayor. Continuamos con su formato. Si hacemos clic sobre el nivel 3 dentro de nuestra matriz, vamos a trabajar dentro de este botón en formato habilitado, es decir, en default. Seguimos configurando sus características cuando se habilite el detalle de una cuenta. Personalizamos el texto cuando esté habilitado el botón para ir al detalle. Le cambiamos el color a uno que llame más a la acción, y le agregamos un fondo oscuro. El icono lo ponemos en blanco también para que resalte, y cambiamos la alineación, tanto del texto como del icono. Así es como se vería el botón cuando tengamos filtrado en el contexto una cuenta del nivel 3. Ahora, vamos a trabajar el modo deshabilitado. Es decir, cuando no tengo en el contexto una cuenta de nivel 3. Solamente vamos a modificar algunos detalles. Por ejemplo, el texto. Así conseguimos hacer otro tipo de llamada a la acción. Observa cómo ahora viajo a la cuenta 705. A la izquierda tengo las subcuentas que componen este nivel 3, y cuando hago clic en una, tengo todo el detalle a la derecha. Volvemos hacia atrás. De esta forma tan sencilla hemos configurado el Drill Through en la matriz multilevel.